Imagina un país donde los bananos son tan abundantes que parecen brotar hasta del suelo. Hay tantos que el aire huele a dulce y las montañas están cubiertas de árboles repletos de fruta. Ese país es Venezuela, solo que en lugar de bananos tiene petróleo. Durante décadas fue uno de los lugares más ricos de América Latina, con enormes reservas naturales, una economía que parecía indestructible y una población que soñaba con progreso. Pero algo salió mal. Hoy, ese país lleno de riqueza natural enfrenta una de las crisis económicas más duras del mundo. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede un país tan rico volverse tan pobre? Para entenderlo, vamos a usar los bananos como metáfora del petróleo. Imagina que tu país tiene una plantación gigantesca de bananos. Nadie más tiene tantos, así que todos los demás países te los compran. Cada banano que exportas trae dinero, y con ese dinero el gobierno construye escuelas, carreteras, hospitales, y la gente vive bien. No hay necesidad de preocuparse mucho por producir otras cosas, porque los bananos pagan todo. ¿Suena bien, verdad? Ese fue el principio de la historia venezolana. A mediados del siglo XX, Venezuela descubrió que bajo su tierra había una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El mundo lo necesitaba y pagaba caro por él. En los años 70, cuando el precio del petróleo subió, el dinero llovía. Era tanto que Venezuela se convirtió en uno de los países más prósperos de la región. Las ciudades crecieron, la gente viajaba, compraba carros, y la sensación era que el futuro estaba asegurado. Pero ahí comenzó el problema. La abundancia de bananos hizo que todos dejaran de preocuparse por cultivar otras frutas. Este fenómeno tiene un nombre en economía, la enfermedad holandesa. Ocurre cuando un país depende demasiado de un solo recurso, como el petróleo, y descuida los demás sectores de su economía. En Venezuela, la industria, la agricultura y el emprendimiento local fueron abandonados. ¿Para qué producir otras cosas si el petróleo traía todo el dinero necesario? El Estado se convirtió en el gran proveedor y la economía entera empezó a girar alrededor del petróleo. Es como si todo el país hubiera puesto sus esperanzas en una sola plantación de bananos. Pero hay un detalle que casi nadie veía venir. Los precios del petróleo no son estables. Suben y bajan. Y cuando bajan, los países que dependen solo de él se quedan sin ingresos. Venezuela gastaba como si el precio del petróleo fuera a subir para siempre, construyendo un modelo económico basado en la abundancia eterna. Cuando el mercado cambió, todo se vino abajo. Es como si los bananos dejaran de venderse, pero el país siguiera gastando como si todavía los estuviera exportando a montones. El segundo gran error fue la mala gestión del dinero. Cuando un país gana mucho, debe invertir en crear riqueza futura, no solo en gastar. Pero Venezuela usó sus ingresos petroleros para subsidiar casi todo. Comida, combustible, electricidad, importaciones. Durante años, el litro de gasolina era más barato que una botella de agua. La gente lo celebraba, pero eso era insostenible. Era como si el dueño de la plantación regalara los bananos a su propio pueblo, creyendo que los árboles darían fruta para siempre. Y mientras tanto, el gobierno se endeudaba más y más para mantener los gastos. Cuando la deuda crece y los ingresos bajan, aparece un viejo enemigo, la inflación. En Venezuela, los precios comenzaron a subir poco a poco hasta que se descontrolaron. El gobierno intentó resolverlo imprimiendo más dinero, como si pudiera crear riqueza fabricando billetes. Pero imprimir dinero sin respaldo es como repartir más cáscaras de banano sin tener fruta real. Cuantos más billetes hay sin valor detrás, menos vale cada uno. Y así nació la hiperinflación. Un fenómeno en el que los precios suben tan rápido que el dinero deja de servir. Para darte una idea, hubo momentos en los que una barra de pan costaba millones de bolívares. El salario de un mes alcanzaba apenas para unos pocos alimentos. La gente empezó a perder confianza en su moneda y buscó refugio en el dólar. El bolívar se convirtió en papel casi sin valor y el ahorro desapareció. Es como si los bananos se pudrieran antes de poder usarlos. Pero más allá del dinero, el problema más profundo fue estructural. La economía venezolana se volvió dependiente del Estado y el Estado dependía del petróleo. Cuando el precio del barril cayó, no había industria ni producción local para sostener el país. La mayoría de los productos se importaban, desde alimentos hasta medicinas. Cuando faltó el dinero, las importaciones se detuvieron. Y cuando eso pasa,
No hay bananos ni de afuera ni de adentro. La escasez se apodera de los mercados y los ciudadanos son los primeros en sufrirlo. Otro factor clave fue la corrupción. Los ingresos petroleros eran tan grandes que se convirtieron en una tentación. Gran parte de ese dinero nunca llegó a su destino. Se perdió en contratos inflados, obras inconclusas y cuentas privadas. En lugar de invertir en educación, tecnología o diversificación económica, el dinero se evaporó. Es como si cada vez que vendías un camión de bananos, una parte se perdiera en el camino y nunca llegara al pueblo. Esa fuga constante de recursos impidió que se creara una base económica sólida. Ahora, vamos a algo aún más importante. La mentalidad. Cuando una sociedad se acostumbra a recibir sin producir, pierde el incentivo para innovar o emprender. Durante muchos años, Venezuela vivió bajo una cultura de dependencia estatal. El petróleo financiaba subsidios, empleos públicos, programas sociales y beneficios. Pero al desaparecer esa fuente de ingresos, todo el modelo se derrumbó. Las personas que dependían del Estado se encontraron sin alternativas y el país se paralizó. Es una lección dura. La riqueza fácil crea dependencia y la dependencia destruye la productividad. En términos financieros, el colapso se tradujo en pérdida de valor de la moneda, fuga de capitales y desconfianza internacional. Las inversiones extranjeras desaparecieron, las reservas del Banco Central se agotaron y los controles de cambio asfixiaron la economía privada. En otras palabras, se cerraron las puertas al flujo natural del dinero. Sin inversión ni confianza, la economía no puede respirar. Y cuando un país deja de producir y pierde la confianza, entra en una espiral descendente muy difícil de romper. Sin embargo, no todo es oscuridad. Hay una enseñanza económica poderosa detrás de esta historia. La verdadera riqueza no está en los recursos naturales, sino en la capacidad de un país para administrar, diversificar y crear valor con ellos. Un país puede tener millones de barriles de petróleo o toneladas de oro, pero si no tiene instituciones sólidas, educación financiera y disciplina económica, esa riqueza se convierte en una trampa. La abundancia mal gestionada termina generando pobreza. Venezuela es el ejemplo más claro de lo que en economía se llama la maldición de los recursos. Tener demasiado de algo puede volverse un problema si no se usa con estrategia. Los países que solo dependen de lo que la tierra les da corren el riesgo de olvidar que la verdadera riqueza se crea con trabajo, innovación y educación. Lo mismo pasa con las personas. Quien depende solo de un ingreso y no lo diversifica, vive al borde del riesgo. Cuando esa fuente se agota, no hay red que lo salve. Hoy, muchos venezolanos siguen luchando por reconstruir su economía desde abajo. Pequeños emprendimientos, comercio digital, exportaciones alternativas. Son como nuevos agricultores que, tras perder la gran plantación, aprenden a cultivar otro tipo de frutas. Tal vez ahí esté la semilla del futuro. Entender que la riqueza no se mide por lo que tienes bajo la tierra, sino por lo que haces con lo que tienes. En resumen, Venezuela fue un país lleno de bananos, pero olvidó aprender a sembrarlos de nuevo. La abundancia trajo comodidad, la comodidad trajo dependencia, y la dependencia terminó en crisis. La lección para cualquier economía, e incluso para nosotros como individuos, es clara. Si todo tu bienestar depende de una sola fuente de ingresos, tarde o temprano te quedarás sin bananos. La libertad financiera y la estabilidad económica no se construye con abundancia, sino con educación, diversificación y visión a largo plazo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Así seguimos aprendiendo juntos cómo funcionan las economías, por qué el dinero a veces engaña, y cómo construir una riqueza que no dependa solo de tener bananos, sino de saber cultivarlos. Nos vemos en el próximo video.